Bienvenidos a Jesús Rey de Reyes, lugar donde milagros de sanidad y liberación ocurren cada día. La verdad te hará libre. ¿Por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Antes de iniciar, le quiero compartir que este tema yo lo voy a expandir más porque lleva un poco más de profundidad, ya que hay una distinción. Es posible ser lleno del Espíritu Santo y no ser lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, en la próxima enseñanza, el título será la diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno del poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es una razón muy importante. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando vamos a dar testimonio de la verdad, cuando vamos a salir a evangelizar o a hacer la verdadera obra de Cristo, es imposible hacerla sin poder. El Señor anduvo sanando, liberando, echando fuera demonios. Sanaba a los ciegos, a los cojos, a los inválidos. El Señor mostró el verdadero camino. Pero para hacer la obra que hacía el Señor, que es la misma obra que Él encomendó a sus discípulos, no podemos hacerla con nuestra fuerza carnal. El reino de Dios no consiste en palabras vacías de hombres, sino en poder de Dios. Para recibir ese poder de Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El mismo Señor, primero cuando fue bautizado, dice la palabra, y fue lleno del Espíritu Santo. Pero luego se fue al desierto por 40 días y dice la palabra, vino lleno del poder del Espíritu Santo. Y ahí fue que el Señor inició su ministerio, después de haber sido investido de poder de lo alto. Y por igual, así aconteció en otras ocasiones. Pero no podemos hacer la verdadera obra de Cristo en la carne. ¿De qué manera podemos resistir los ataques del diablo si no tenemos el poder del Espíritu Santo? ¿De qué manera podremos destruir las obras del diablo si no tenemos el poder del Espíritu Santo? Para destruir las obras de las tinieblas, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya recibido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces todavía esta palabra está vigente. Hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos en una parte de la tierra en este momento. Tenemos que estar llenos de poder para ser testigo de Dios. Pero ¿qué tiene que acontecer para recibir este poder? Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Que por cierto, quiero tomar la oportunidad de compartirles que voy a dar aproximadamente unas 4 enseñanzas más, incluyendo compartiré mi testimonio de cómo yo fui lleno del Espíritu Santo. Y luego, seguido de eso, prepararemos un evento en el que ayunaremos por 3 días los miembros de esta iglesia. Yo oraré por todos los miembros de la iglesia para que sean llenos del Espíritu Santo. No podemos servir a Dios en espíritu y verdad. No podemos hacer la verdadera obra del reino. No podemos ser testigos de Dios si no somos llenos del Espíritu Santo. Así que yo le invito a todos los que son parte de esta iglesia a escuchar las enseñanzas, todas las enseñanzas sobre la llenura del Espíritu Santo. Asegúrense de que su corazón está correcto delante de Dios. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, me hacen saber. Y váyanse preparando para 3 días de ayuno. Idealmente que esos 3 días lo hagan de la mayor fortaleza posible, idealmente con agua si es posible todos. Cuando reciban ese poder, es que entonces están verdaderamente calificados para servir a Dios. Porque ya no van a ser ustedes de una manera carnal. Ya no van a ir a pelear al diablo con su cuerpo, con la fuerza física. Van a ir a pelear con el diablo, con el poder de Dios. Porque es una batalla. Si vamos a compartir la palabra allá afuera, vamos a hacer algo, vamos a hacer la obra de Dios, el enemigo se enoja. Entonces, para tener más resistencia también a aguantar la retaliación del enemigo, es necesario ser lleno del poder del Espíritu Santo.
Y ahora bien, conforme el Señor nos da, porque el que sean llenos del Espíritu Santo no significa que todos van a ser apóstoles, todos van a ser profetas, evangelistas, maestros, pastores. No. Hay personas que reciben un don, pero no tienen un ministerio. O sea, cada quien también asegúrese que su corazón está correcto. Y que conforme el Señor le imparta, con amor, con humildad y con gozo, van a usar los dones recibidos para el Señor. Con humildad, una vez más. Y que se haga la voluntad de Dios en todos. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, tenemos que ser guiados por su Espíritu. Si tenemos su Espíritu, somos guiados por Él. Para ser verdaderos hijos, tenemos que tener el Espíritu del Padre en nosotros. Es una razón por la que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemos que para entrar al reino de Dios tenía que nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Si verdaderamente nacemos en el Espíritu, recibimos el Espíritu de Dios. Entonces ahí sí somos guiados por Él, porque ya tenemos su Espíritu. Entonces para tener su Espíritu tenemos que recibirlo. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice la palabra en Efesios 5:18. Sino sed llenos del Espíritu Santo. Pocas palabras, ¿qué pasa si te emborrachas? Pues actúa de una manera que a veces ni cuenta te das. La palabra un alcohol en realidad, aquí en Estados Unidos, la palabra alcohol significa espíritu también. Pocas palabras, cuando se embriagan con alcohol están recibiendo espíritus. Y esos espíritus lo manejan, lo controlan. Son dominados, son controlados, son guiados por esos espíritus. Pero aquí dice la palabra, no te embriagues con alcohol, en lo cual hay disolución. Es decir, esos espíritus que se reciben del alcohol te traen problemas. Sino sé lleno del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, significa que somos guiados por Él. Él nos guía, Él nos muestra. Hasta cierto punto Él nos controla. Él controla nuestras acciones. Ya cuando estamos llenos del Espíritu Santo es fácil vencer al mundo. Porque Él nos guía, Él nos controla desde adentro. Ya no estamos controlados por demonios que quieren que hagamos lo que no nos conviene. Somos guiados por Dios. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. De esa manera Él guía nuestros pasos. Hechos 4:31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Esa es una de las características cuando somos llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hablamos con valor. Hablamos sin cobardía. No pensamos, es que si le digo la verdad, esta hermana o este hermano ofrenda, se va a ir de la iglesia. Eso no es una prioridad para nosotros. Es que si digo esto, se van a enojar conmigo, voy a poder parar esto en la cárcel. No tenemos temor a ir a la cárcel. Es que me pueden matar si doy testimonio de la verdad. No tenemos temor a morir, estamos dispuestos a morir por Cristo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, recibimos valor. Recibimos valor para hablar la palabra de Dios con valentía. Es una razón muy importante. Con transparencia. No con segundas intenciones. No con prioridades equivocadas. En muchas iglesias no predican la verdad. Porque tienen miedo que se le vayan las ofrendas. No que se vayan las personas, es que se le vayan las ofrendas. Aquí yo le hablo directo al que entra el primer día, al que entra el segundo, a los que nunca han ofrendado y a los que sí ofrendan. El que se quiere ir, que se vaya. Tanto lo que dan, lo que no dan, lo que son nuevos. Todos son bienvenidos a irse. Ahora, el que ame la verdad, que se quede. No hago excepción por ofrendas, no hago excepción por dinero, no hago excepción por ninguna otra razón. No hago excepción por temor tampoco. Porque no a nada temo. No amo mi vida. La vida que ahora vivo en la carne no la vivo por mí. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, recibimos valor para hablar la palabra con valentía. Recibimos valor para enfrentar al diablo y a su ejército y al infierno entero como lo hago yo diariamente. Porque no hay temor. Porque no recibimos espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud. Recibimos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, una razón más por la que debemos de ser llenos del Espíritu Santo es para recibir ese valor, esa valentía que recibimos de Dios para dar testimonio de la verdad. Al ser llenos del Espíritu Santo recibimos esa valentía. Ya no hacemos sección de hombre ni de mujer. Por eso es que si en una iglesia verdaderamente están llenos del Espíritu Santo, predican la verdad. Y no importa quién se vaya de la iglesia.
si el que ofrenda más o el que no ofrenda. Porque lo único que verdaderamente cuenta es que se reciban la verdad. ¿De qué sirven las ofrendas si el alma se pierde? O sea, cuando somos llenos del Espíritu Santo, no es que deseamos que las personas se vayan y se pierdan, pero queremos que se salven y por eso les decimos la verdad aunque se vayan. Porque de plano, si no les decimos la verdad, están perdidos si no la reciben. Por lo menos, si le compartimos la verdad aunque se vayan, aunque arriesguemos el que se vayan, si la reciben, salvamos un alma. O sea, por eso lo ponemos sobre todas las cosas la verdad. Y claro, hay un precio por la verdad. Aún hay que morir por la verdad. Muchos se van porque no toleran la verdad porque tienen oídos picosos. Pero preferimos que los oídos picosos se vayan y que queden lo que verdaderamente tienen corazón para recibir la verdad. Porque buscamos ¿qué? ¿Dinero? No, buscamos la salvación de las almas. Por eso hablamos la verdad. En las iglesias falsas están grandes, muy grandotas. Algunas reciben millones de dólares cada mes. Increíble. Hay iglesias aquí mismo en Houston que reciben hasta 5 millones de dólares cada mes. 5 millones por hablar mentira. Cada mes. Y más de ahí. Y no hacen ninguna de la obra que se mire en un lugar como este. Por hablar mentira. Como habla mentira, pues la iglesia está grande. Si yo hablara mentira, ¿sabe la persona que entra a este lugar? Si hablara mentira y no lo reprendiera, fuéramos cientos y cientos, hubiera mucho dinero. Pero ¿de qué sirve el dinero y todos perdidos? ¿De qué sirve el dinero en una iglesia en apostasía? Por eso es que la verdad tenemos que hablarla. Que queden aquellos que están dispuestos a ser santificados, a ser limpios, a ser encontrados sin mancha a la venida del Señor. Los demás, que no puedan tolerar la verdad, pues ¿qué pasa con ellos? Que se vayan al mundo porque son del mundo. Lucas 1:67. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Eso acontece muchas veces. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, profetizan. Yo recuerdo cuando visité África, mientras oraba, el Espíritu Santo descendió sobre muchos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y una iglesia que estaba muerta espiritualmente empezaron mucho a hablar en lengua. Eran por lo menos unos 30, pienso 40 o 50 personas empezaron a hablar en lengua y a profetizar. Cuando yo estaba predicándole. No recuerdo si era mientras oraba o predicaba, por una de las dos, mientras oraba o predicaba, muchos fueron llenos del Espíritu Santo en África. Como unas 40 personas. Entonces, muchas veces acontece de que cuando recibimos el Espíritu Santo, se profetiza. No necesariamente se hacen profetas, sino profetizan un día a veces, o de vez en cuando ya el Espíritu Santo le da una que otra palabra. Hay una diferencia entre tener el don de profecía y tener el ministerio de profecía. Cuando son llenos del Espíritu Santo, reciben dones espirituales. Es una razón más por la que hay que ser lleno del Espíritu Santo. Muy importante para recibir los dones, para poder dar testimonio de la verdad. Hechos 9:17. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner la mano sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Aquí Pablo, Dios usó a Ananías. Ananías era un apóstol también de Dios. El Señor mandó a Ananías al apóstol Pablo que le impusiera la mano. Y Pablo fue lleno del Espíritu Santo a través de ¿quién? De Ananías, por Dios, a través de Ananías. Cuando el apóstol Ananías impuso la mano sobre Pablo. Pero ¿qué pasó con Pablo? Un hombre que era perseguidor de los hijos de Dios y que tenía una vida totalmente diferente, llena de maldad para matar a los discípulos. ¿Qué pasó cuando fue lleno del Espíritu Santo? Cuando él fue lleno del Espíritu Santo, a Pablo nadie le enseñó el Evangelio. El Evangelio a Pablo le fue revelado por Dios mismo porque fue llamado como apóstol. Una razón muy importante de ser lleno del Espíritu Santo es porque al ser lleno del Espíritu Santo, muchos, conforme a la voluntad de Dios, pueden ser calificados para iniciar una obra. Conforme los dones que el Señor haya dado o conforme el ministerio, todo depende. O más que nada, no iniciar una obra si solamente son dones y no tienen un ministerio, pero por lo menos ya servir en la iglesia, en esta iglesia ya de una manera conforme los dones que el Señor ha dado. Los apóstoles son los únicos que en realidad no necesitan que alguien más le enseñe el verdadero evangelio. Los pastores lo necesitan, aún los profetas necesitan ser instruidos, aún los evangelistas necesitan ser instruidos, los maestros también necesitan ser enseñados el evangelio. Los apóstoles, el único ministerio que no es necesario el que alguien nos enseñe el camino de la verdad. El Espíritu de verdad que Dios nos da nos enseña todas las cosas.
Hay una palabra, esa palabra es solamente para los apóstoles, no para los pastores. Los pastores no solamente necesitan ser instruidos en el camino de la verdad, pero necesitan ser pastoreados por un apóstol, porque de lo contrario, aún ya estando en el camino, el diablo los saca del camino, porque espiritualmente tienen ciertas debilidades. Lo mismo pasa con los evangelistas, con los profetas, con los maestros. Solo los apóstoles no necesitamos ser instruidos por hombre, porque Dios mismo nos instruye a nosotros, así como pasó con Pablo. Pero es ideal si somos instruidos. Yo en realidad, aunque el Señor me enseña todas las cosas, ya estoy agradecido con Él. Siento que si hubiera otro apóstol ungido de Dios, verdaderamente con revelación de lo alto, pues yo siento que yo también sería edificado más rápido. Hay revelaciones que me tardaron 3 años y medio para recibir, 4 años y medio. ¿Qué tal si hay otro apóstol que ya tiene esa revelación? Y yo la aprendí de él, pues no hubiese yo tenido que esperar 4 años para recibirla. Entonces el Señor nos instruye, es un proceso. Claro, aún con los apóstoles en lo físico también fue un proceso. Aun cuando el Señor se fue, 3 años después le dijo, y no le he enseñado todas las cosas, porque hay cosas que no pueden tolerar. O sea, como que es un proceso en realidad, aún el Señor mismo de maestro enseñándonos. Pero, si ese proceso, así como los primeros apóstoles que tuvieron al Señor enseñándole, el Señor Jesús fue el primer apóstol, en realidad. La palabra dice en Hebreo 3:1, el sumo sacerdote de nuestra fe y primer apóstol, Jesucristo. Él fue el primer apóstol. Entonces, si un apóstol del Señor, primero que nosotros, aunque nosotros seamos apóstoles, que ya tenga más revelación, que haya sido más instruido por el Espíritu Santo que nosotros, nos enseña, eso acortaría nuestro camino. Estaríamos más pronto en una posición de dar más frutos. Aunque recibiendo el llamado de apóstol al mismo día, ya están listos para dar frutos. Pero la primera persona que oré después de ser ungido por Dios, cayó al piso, se manifestó Pitón, me recuerdo, el que se hacía como una serpiente. Y las personas se sanaban inmediatamente. Me tocó un poquito de tiempo comprender lo que pasaba, porque yo no sabía esas cosas. Ahora si el Señor usaba lo mismo que pasaba, yo nada más oraba y hasta lo que me escuchaban, como pasa ahora, se sanaban lo que escuchaban. Entonces, tan pronto reciben unción, pues ya están preparados para mucho. Ya pueden dar testimonio de la verdad, conforme a la unción recibida. Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no solamente nos da valor, pero también el Espíritu Santo obviamente intercede con nosotros en las oraciones. Por eso es que no tenemos miedo ni ir a la cárcel. ¿Pablo le importaba ir a la cárcel? Pues no. Si somos llenos del Espíritu Santo, sabemos que tenemos que dar testimonio aún en las cárceles, aún a los líderes del gobierno. Si no tenemos miedo de ir a la cárcel. Pero obviamente el diablo usa personas, a veces personas cercanas. Nos llevan a los tribunales, aún personas cercanas, personas conocidas desafortunadamente. Pero al final de cuentas Dios usa eso para glorificarse. Es otra razón para ser lleno del Espíritu Santo, para que el Señor hable por nosotros. El Señor es nuestro abogado ante los tribunales. Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Una vez más, cuando somos llenos del Espíritu Santo, recibimos diversos dones, o muchos reciben don de lengua, en realidad, ser llenos del Espíritu Santo, o muchos hablan en lengua. El Espíritu Santo es sello de nuestra salvación. Cuando son llenos del Espíritu Santo, eso es una evidencia de que verdaderamente ya están sellados con el Espíritu de la promesa, de que verdaderamente son sus hijos, de que ahora sí verdaderamente van camino a esa puerta estrecha. Si se mantienen en ese camino, no permiten que el diablo les robe la gran bendición. Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo intercede por nosotros. A veces no sabemos cómo orar, o no sabemos en una situación específica por qué orar, pero el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu intercede por nosotros con palabras que prácticamente no se pueden expresarse en palabras.
pero esto hace el Espíritu Santo por nosotros. Cuando el diablo ataca, me imagino yo y he sentido también que el Señor de muchas maneras intercede por nosotros. En pocas palabras, cuando somos llenos de su presencia, somos su siervo, pero hasta cierto punto podemos decir con humildad, me ayudó el Señor nos ayuda de muchas maneras. Aún en la pelea espiritual, yo lo miro cada día. Especialmente cuando la pelea es más fuerte, lo miro con más claridad, como el Señor mismo. Él prácticamente somete al enemigo bajo mis pies. Cuando el enemigo viene a pelear conmigo, de mucha manera Él me lo muestra, Él me da la cabeza de ellos, porque son tantos cientos de miles. Pero Él me da exactamente lo que están causando el caos, o que quieren causar el caos en esos momentos. El Señor de una manera u otra hace que lo pone accesible a mí, para que yo lo pueda destruir. Eso lo hace Él, de lo contrario no fuera posible. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu de temor, cuando somos llenos del Espíritu Santo, ese espíritu de temor se va. Si ya no recibimos un espíritu de temor para estar sometido a esclavitud, el temor esclaviza. Por temor muchos no vendrían a la preparación que el Señor está haciendo aquí en Texas. ¿Cómo voy a dejar el lugar si tienen miedo? Por temor no hubiesen hecho como Abraham, que se fue, recogió todo y se fue a otro lugar donde Dios los mandó, si tienen miedo. Por temor muchos no tienen una obra. Por temor muchos no pueden servir a Dios de mucha manera. Por temor pierden un trabajo o las bendiciones. El temor paraliza. Por temor de mucha manera son esclavos del enemigo. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, no hemos recibido espíritu de esclavitud, sino hemos recibido un espíritu de adopción. El temor es contrario a la fe. El miedo paraliza. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es como un camino corto a vencer el miedo. Romanos 15:13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder de su Espíritu. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y este versículo nos lleva a la enseñanza próxima, que es la diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno del poder del Espíritu Santo. Ese es el título de la enseñanza de la próxima semana. Porque pueden ser llenos del Espíritu Santo. Aquí, en breve, le diré: Jesús, cuando salió del Jordán de ser bautizado por Juan, Él fue lleno del Espíritu Santo. Pero Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto, ayunó por 40 días, el diablo le tentaba. Y de ahí salió, como dice la palabra, lleno del poder del Espíritu Santo, que es la enseñanza de la próxima semana. Espero que la enseñanza de hoy le haya sido de bendición, que hayan recibido un nuevo entendimiento de la palabra de Dios. Gracias por prestarme su atención. Que el Señor les bendiga. Si sientes que este video ha sido de edificación para tu vida, dale un me gusta y compártelo. Y para mirar el próximo video de la serie, en la descripción del video encontrará diferentes enlaces para los próximos videos de esta serie. Gracias